Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas personas hoy en día miran su futuro prometedor. Sin embargo, no toman en cuenta el presente para saber si la semilla que han sembrado va a dar fruto en el momento que tú lo estás esperando. De ahí que entonces te hago una pregunta. ¿Cómo te ves en el futuro? Muchos tienen un pensamiento positivista y creen que solamente por tener buenas ideas, buenos proyectos, buenos planes, tu futuro será prometedor. No es cierto. Aunque es importante tener una visión del futuro, pero tengo hoy en día que mirar mi presente para saber si tengo lo necesario para enfrentar ese futuro. Eso tiene que ver con un realismo. Tengo que saber qué es lo que está pasando dentro de mi corazón, qué es lo que existe, si la semilla que tengo va a dar un buen fruto o un mal fruto. Por eso, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 21 al 26, los discípulos del Señor Jesucristo, todos tenían un futuro prometedor. Sin embargo, uno de ellos no pudo calcular realmente si tenía lo necesario para poder ver ese futuro prometedor. Es por eso que es importante que seamos realistas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 26, dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y ahí que vemos acá, el futuro que tenía Judas parecía que era prometedor. Parecía que los sueños que él había albergado en su vida iban a convertirse en una realidad, pero no fue así. Y Jesús, conociendo en forma anticipada lo que iba a acontecer, pero también lo que ya había en el corazón de Judas, le causó mucho dolor. Y eso es lo que pasa hoy en día. Dios se conmueve, Dios se duele en aquellos que le traicionan. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero eso lo dijo con este sentimiento. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Dios se conmueve, Dios se duele. Sencillamente porque Él sabe el propósito que Él tiene para el género humano es un propósito digno, un propósito de amor. Pero la paga de ese amor que recibe Cristo es una paga de traición. Y he ahí entonces que por el amor a las cosas de este mundo, Judas lo estaba traicionando. Lo mismo pasa hoy en día. Esto también se ha de dar, como dijo la Escritura en una forma profética, el pecado de la apostasía, que no es otra cosa, la traición de algunos cristianos nacidos de nuevo, le pagarían a Jesús como lo hizo Judas. Pero esto merece que nosotros pongamos más atención a esta advertencia. Desde el momento en que Jesús hizo esta advertencia, era para que cada uno reflexionase si lo que tenía ahora se convertiría en una apostasía. Nosotros necesitamos hacer esa evaluación. De ahí que entonces el amor a Jesús por los fieles es la otra cara de la moneda. Algunos le han de traicionar, pero otros no, como sucede con el caso de Juan y los demás apóstoles. Vemos a Juan recostado cerca, dice ahí, del pecho del Señor Jesús. ¿Quiénes son estos? Son los que valorizan a Jesús sobre las cosas materiales. Son los que valorizan a Jesús sobre su
propia vida. Y ahí que eso es lo que no tenía el corazón de Judas. Judas valorizaba más el materialismo. Te pregunto, ¿estás valorizando más las cosas materiales? Tú me dirás, no, yo valorizo más las cosas de Dios. ¿Estás cayendo en alguna defraudación en el área financiera? Tu propósito en la vida es solamente hacer dinero. Amas el dinero de tal manera que no te importa a quién tienes tú que pasar por encima y destruir y hacer a un lado las leyes de tu nación para poder obtener ese propósito egoísta. Si tú estás cayendo en estas situaciones, no pienses que tu futuro será prometedor. No pienses que tu futuro será un castillo maravilloso. Eso es lo que pensó Judas. De ahí que entonces el peligro de la doctrina de la prosperidad que hoy en día en algunos lugares, en algunas iglesias se predica, y lo que está haciendo esta doctrina es crear el corazón de Judas dentro de algunos cristianos. Porque no es otra cosa que es la santificación, o por lo menos tratar de santificar el pecado de la codicia. Amar las cosas materiales, y cuando éstas le falten, entonces va a traicionar a Jesús. Por eso que algunos se están apartando de los caminos de Dios. La causa sencillamente es despreciar el amor de Dios. Es lo que hizo Judas por el dinero que él creía que lo iba a hacer feliz. El dolor de Jesús al ser traicionado por Judas es el mismo que hoy en día siente también cuando hay algunos que se están apartando de los caminos del Señor por causa de amar las cosas de esta tierra. ¿Seremos de los Judas en nuestro tiempo, o como Juan, que recostaba su cabeza cerca del pecho del Señor, valorizando a Cristo Jesús? Mi pregunta es, ¿cómo te ves tú en el futuro? Aunque tengas una actitud y pensamiento positivista hoy en día, eso no es suficiente. Tienes que evaluar dónde está tu corazón. Y donde está tu corazón, eso es lo que te da un parámetro para medir a dónde estarás de aquí a unos 5 años, 10 años o 20 años. Que Dios nos bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.